nuestros ojos, se seca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Oremos entonces, oremos. Nuestro Padre, gracias te damos por este día, por la vida y por todo lo que nos regala sin merecernos. Perdona nuestros pecados. Tenga misericordia de nosotros. Úsanos para tu gloria y cúmplase tu voluntad en nuestras vidas. Bendice a los hermanos en el mundo y ayúdalos, Padre bondadoso, para que comprendan y entiendan el mensaje de verdad presente, la hora histórica que nos has llamado a vivir en esta tierra y el mensaje que quieres tú que vivamos y que quieres que proclamemos a un mundo que perece en la ignorancia de tus mandamientos. Venga pues compasión y misericordia de nosotros, te lo suplicamos, te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 ¿Me escuchan, hermana? ¿Me escuchan? Amén. Ok. Estamos estudiando el mensaje de los tres ángeles. Estamos estudiando el mensaje del primer ángel. Ya hemos estudiado un poquito de la primera parte del mensaje del primer ángel, que es el evangelio eterno para proclamarlo y predicarlo al mundo entero, dice el Señor, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces ya estudiamos qué es el temer a Dios, qué es el darle gloria. Esta noche vamos a estudiar un poquito sobre porque la hora de su juicio ha llegado, y a mirar si nos alcanza el tiempo para avanzar en el adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Entonces, cuando el Señor nos habla de allí en el libro de Apocalipsis 14, versículo 7, que es la presentación de todo el mensaje que Cristo reveló desde el lugar santísimo del santuario celestial a Elena G. de White, todo lo que es la revelación del Señor concerniente a el mensaje a la Odisea, todo eso es la misma y una sola cosa. Aquí el Señor en Apocalipsis 14:7 nos desmenuza entonces lo que es ese evangelio o ese mensaje que Él reveló para la gente que viviría en los últimos días. Y todo lo que estudiamos ahora 15 días acerca de la gente que se pretendía que estaba preparada, pero no estaba preparada para la venida del Señor porque le faltaban o tenía que vivir unos nuevos deberes, les serían revelados nuevos deberes, dice el Señor. Y esos nuevos deberes, pues es todo lo que el Señor reveló a través del Elena G. de White desde el lugar santísimo del santuario celestial, concerniente a lo que tiene que ser el mensaje para prepararnos, para equiparnos a nosotros para enfrentar estos últimos días. Y es casualmente la hora de su juicio ha llegado. Una de las cosas que el Señor le reveló a la hermana White desde el lugar santísimo del santuario celestial, que es el mensaje cotidiano y permanente y constante en esta hora final. La hora de su juicio ha llegado. Así que cuando nosotros pensamos o cuando nosotros queremos saber de dónde procede ese mensaje,
de la hora de su juicio ha llegado, pues necesariamente tenemos que trasladarnos al libro de Levítico, capítulo 16, donde el Señor nos habla de lo que era el día de la expiación. Y el libro de Levítico, pues, nos explica la mecánica de lo que se hacía en el día de la expiación, que tenía que ver con la parte final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y llegamos al conocimiento y a la comprensión de ese mensaje, no a través de Levítico, sino a través, pues, nos vamos a centrar en el versículo 14, pero no podemos nosotros dejar el resto del libro de Daniel sin estudiarlo y sin comprenderlo, porque de la comprensión de ese resto del libro de Daniel, el capítulo 8, depende de que nosotros realmente nos ubiquemos y nos establezcamos en esta obra, tanto en la historia como en el mensaje, como en la experiencia que nos toca vivir. Y cuando nosotros abrimos, hermanos, Daniel capítulo 8, pues allí encontramos que ahí nos encontramos con todo un conflicto entre Cristo, nuestro sumo sacerdote, y el papado, el sistema romano papal, el sumo pontífice, sucesor de César, el representante de Satanás, el que quitó los ojos de la obra de expiación celestial y los puso sobre él y sus ídolos mediadores, como lo vamos a leer allí en el libro de Daniel, capítulo 8, versículos 9 al 14. Dice, oigan esto, dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, la expansión del sistema romano papal, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces aquí encontramos nosotros al papado en su acción soberbia, en su desenfreno tiránico y en todo lo que tenía que ver con la usurpación y la impostura de creerse él no igual sino superior a Dios. Entonces nos dice que se engrandeció hasta la tierra gloriosa, es decir, hasta Israel, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. No le importó absolutamente nada lo que tenía que ver el pueblo fiel, y dice que parte del ejército y de las estrellas echó por tierra todo lo que fue la Inquisición, y las pisoteó, y dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo. En las escrituras, en las Biblias dice sacrificio, pero no tiene en el original absolutamente nada la palabra sacrificio que ver, es simplemente la expresión tamid o el continuo, como aparece en el original hebreo. Así que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, es decir, nuestro Señor Jesucristo, y por él fue quitado el continuo, es decir, le quitó el continuo a Cristo. El papado se apropió de el continuo, y entonces nos dice que el lugar de su santuario echó por tierra. O sea que hizo dos cosas el sistema romano papal. La primera fue quitar la obra de mediación de Cristo y ponerse él, quitar a Cristo como sumo sacerdote y ponerse él como sumo pontífice de la religión de misterio de Roma. Y también nos dice la escritura aquí que el lugar de su santuario fue echado por tierra, es decir, quitó los ojos de los hombres del cielo, del lugar santísimo, del santuario celestial, y los puso en la tierra en él, y consideró entonces su lugar, como dice el Señor allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, que se hizo rey y señor de esta tierra, y colocó entonces el lugar del Vaticano como el lugar central de la tierra, donde Dios está, donde Dios mora, y donde está su representante, y donde está aquel que es el salvador de los hombres, el mediador y el salvador de los hombres. Así que
Todo eso nos lo estamos encontrando aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 8, y seguimos entonces este conflicto. Nos dice el Señor en el versículo 12, dice: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad hizo cuanto quiso y prosperó, como lo estamos viendo y lo hemos visto nosotros a través de la historia. Dice la Escritura que le entregaron el ejército junto con el continuo, y que echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Eso es lo que nos enseña la Escritura, y eso es lo que nosotros vemos en la historia. Todo lo que el sistema romano papal ha hecho por pisotear, por echar por tierra, por ponerse él en lugar de Cristo, por declararse él con todos los oficios de Cristo, por reclamar él todas los atributos de Cristo, por echar por tierra todo lo que tiene que ver con eso, como dice allá el libro en el libro de Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, nos dice allí entonces, hablándonos de este sistema, de este poder papal, dice que el hijo de perdición, el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí el apóstol Pablo nos describe y nos declara y nos explica más ampliamente lo que sería y lo que es la obra del sistema romano papal, sentado en el templo de Dios, quitando a Cristo, despojando a Cristo de su trabajo ministerial y sentándose él como Dios y haciéndose pasar como Dios, con atributos y con arrogancia y haciéndose él merecedor de todos los atributos del Señor Jesucristo, cuando dice que tiene poder de perdonar pecados, que tiene poder para decir quién es digno, que tiene poder y autoridad para declarar quién es santo, quién es santa, que tiene poder para echar de las iglesias, para destituir, para excomulgar. Todo esos son los atributos que el papado se ha arrogado. Entonces nos sigue diciendo el libro de Daniel, capítulo 13, nos dice: ¿hasta cuándo? Entonces oí a otro ángel que hablaba, a otro santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Esa es la gran pregunta, hermanos, que nos responde allí estos santos que dialogan. Entonces nos está diciendo, la pregunta que nos hace es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué momento? ¿A partir de qué instante será despojado el papado de todos estos poderes y toda esta arrogancia y de toda esta arremetida autoridad? Nos dice entonces: y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Eso es lo que nos dice el Señor, que hasta el año 1844 el papado tendría la prerrogativa y la autoridad para declararse él como el que llevaba a cabo el continuo, pero dice que a partir de allí, de 1844, el, el, el llamado a la gente sería volver los ojos al lugar santísimo del santuario celestial. Y ese es el mensaje que el Señor nos quiere dar en esta noche cuando nos habla de que la hora de su juicio ha llegado, que el conflicto sigue, pero que es la hora de mirar nosotros verdaderamente en quién está nuestra salvación y quién es el que verdaderamente puede salvarnos a nosotros. Así que Apocalipsis 14:7, hermanos, en la hora de su juicio ha llegado, es un llamado a la humanidad, no es solamente a los que conocemos y a los que se les ha revelado este mensaje a través de Elena de White, no, es un llamado a la humanidad. Este es el mensaje que deberíamos estar proclamando al mundo por la lengua, por la pluma, por la voz, por todos los medios, a la humanidad, y en especial, dice el Señor, a los que tienen luz y la responsabilidad
de proclamar este mensaje como escrito está en Daniel 8, 9 al 14 y como está en Apocalipsis 14, que señala la hora del juicio, la hora de su juicio. ¿Cuándo es la hora de su juicio? Pues nosotros sabemos que la hora de su juicio es 1844, 22 de octubre. Esa es la hora de su juicio ha llegado. Así que hemos visto que cuando vamos allá al libro de Daniel nos encontramos pues con este conflicto, y este es el conflicto en que estamos, hermanos. Nos dice entonces el Señor en su revelación y en su palabra, ya con esta introducción, que ¿cómo sabemos nosotros que el lugar de su santuario hecho por tierra y quitó el continuo? Aquí en las Biblias aparece el continuo sacrificio, pero el Señor ha explicado a través de la hermana White que la palabra sacrificio fue añadida. No se trata de ningún sacrificio, o como otros dicen que es el sábado, o hay otros que hablan acerca de otras cosas, pero nada tienen que ver con el ministerio sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a mirar en el libro de Números, en el capítulo 4, versículo 16 del libro de Números. En el capítulo 4, versículo 16 nos dice allí el Señor qué es el continuo, qué es lo que tiene que ver con el continuo en la Escritura, en Daniel y en Apocalipsis. En el capítulo 14, 7 dice: pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromática, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. O sea que la ofrenda es la continua, el trabajo es lo continuo. Ustedes saben que desde el momento en que se fundó el santuario del desierto, cuando se inauguró el servicio sacerdotal allá en el desierto, el que puso el fuego fue el Señor. Ellos tendieron el sacrificio y el Señor envió el fuego, que debería de ser continuo. Ese fuego debería de cuidarse día y noche, no podría desampararse ese fuego. Y de igual manera también el trabajo continuo en los sacerdotes, cada día, cada mañana, cada tarde, era continuo. Se refería al continuo, no era el sábado, que no tenía absolutamente nada que ver con ese trabajo, sino con una parte del tabernáculo allá en el lugar santísimo del santuario terrenal, donde estaba el arca, dentro donde estaba el arca, y dentro estaban las tablas de piedra. Nos dice también en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 6, hablándonos del continuo, nos dice entonces en Hebreos capítulo 9, versículo 6, nos dice que el Señor Jesucristo dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Aquí nos habla de un trabajo sacerdotal continuo, continuamente, siempre, por siempre, hasta siempre. Y en el versículo 10, vamos a ver en Hebreos 9:12, ¿cómo dice Hebreos 9:12? Hebreos 9:12. Esto es de la mayor importancia tener claro nosotros, hermanos, porque si nosotros no entendemos esto, no sabemos de dónde venimos ni para dónde nos llevan. El Hebreos 9:11 y 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nos está hablando entonces allí el Señor en el libro de Hebreos, que
que la obra ministerial de Cristo no es con sangre de chivo, ni de vacas, ni de carneros, sino que dice con su propia sangre, y que es un ministerio ¿hasta cuándo? Dice que para siempre y hasta siempre. Y acá en Cristo, en su santuario, el librito Cristo en su santuario, en la página 38 nos dice que, hablándonos de ese ministerio, nos dice que así como en ese servicio simbólico el sacerdote veía por la fe el propiciatorio, no podía contemplar así ahora. Vuelvo y leo, dice, así como en ese servicio simbólico el sacerdote veía por la fe propiciatorio que no podía contemplar, así ahora el pueblo de Dios ha de dirigir sus oraciones a Cristo, su gran sumo sacerdote, quien invisible para el ojo humano está intercediendo en su favor en el santuario celestial. Es decir, el trabajo del Señor Jesucristo no para, es continuo, es constante. Dice que nosotros ahora, como pueblo de Dios, hemos de dirigir nuestras oraciones a Cristo, dice, a nuestro gran sumo sacerdote, quien invisible para el ojo humano está intercediendo, trabajando, obrando continuamente en su favor en el santuario celestial. Y dice, sigue diciendo aquí en la página 38 de Cristo en su santuario, el incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe se acredita a su pueblo, y es lo único que puede influir para que el culto de los seres humanos sea aceptable a Dios. Y oigan lo que sigue diciendo aquí: delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua, y delante del lugar santo un altar de expiación continua. Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, pues estas cosas simbolizaban al gran mediador, por medio de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová, y por cuya intervención tan solo puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Esto es lo que nos dice aquí. Entonces dice que delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua, y que delante del lugar santo un altar de expiación continua. Así que cuando nos habla ya del continuo, nos está hablando desde el ministerio, nos está hablando desde el trabajo sacerdotal que llevaron en los hombres en el Antiguo Testamento y que lleva el Señor Jesucristo desde 1844. De eso es que habla el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 9 al 14. Entonces nos sigue diciendo aquí el Señor que desde el año 31 después de Cristo a 1844, entonces nos dice que hay una mediación que perpetua, allí es la perpetua, en el lugar santísimo, perpetua, para siempre, como dice la Escritura, y como dice acá en Cristo Triunfante en la página 108. Es bueno que ustedes repasen todas estos textos, hermanos, para que se afirmen en lo que es este conocimiento, y el Señor va a abrir sus mentes a nueva luz y va a abrir sus mentes a nuevas citas que el Espíritu Santo ha revelado y ha volatilizado por todo lo que es la revelación del Espíritu de la profecía. Así que en la página 108 nos dice que el servicio, dice, tal era el ritual que se efectuaba como representación y sombra de las cosas celestiales allá en el santuario, y lo que se hacía simbólicamente en el santuario terrenal se hace en la realidad en el santuario celestial. Después de la ascensión
nuestro Salvador empezó a actuar como nuestro sumo sacerdote. Pablo dice, no entró Cristo en un lugar santo hecho de manos, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, adentro del velo que formaba la entrada y separaba el lugar santo del atrio exterior, representa la obra y el servicio que dio principio Cristo al ascender al cielo. La obra del sacerdote durante el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Dice, así ofrece Cristo su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores, y así presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la obra que se realizaba en el primer departamento del cielo, es decir, en el lugar santo. Esto se llevó a cabo a partir del año 31, cuando Cristo asciende al cielo, hasta el año de 1844, en octubre 22. Así que nos dice que Jesús ha entrado al lugar santísimo por nosotros, constituido como sumo sacerdote para siempre. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y dice que ahora Él, así como lo había anunciado Daniel, el profeta, hablándonos de las 2300 tardes, luego el santuario sería purificado. Dice, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su solemne obra, la purificación del santuario. Es lo que nos dice en la página 109 de Cristo en su santuario. Así que nos dice que el Señor entró y está a partir de 1844 en el lugar santísimo, santísimo, llevando a cabo la última obra de expiación, la última parte. Estamos en el día de la expiación. Vamos a mirar aquí lo que puso el papado, cómo es lo que nos dice el Señor aquí en el conflicto de los siglos. Nos dice que el último gran conflicto, dice aquí, el último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. Dice, en esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de las tradiciones. Los elementos que se coligarán en esta lucha contra la verdad y la justicia están ya obrando activamente. La palabra santa de Dios, que nos ha sido transmitida a costa de tantos padecimientos, de tanta sangre de los mártires, no es apreciada debidamente. La Biblia está al alcance de todos, pero pocos son los que la aceptan verdaderamente por guía de la vida. La incredulidad predomina de modo alarmante, no solo en el mundo, sino también en la iglesia. Así que nos dice el Señor en la página 639 que estamos en el gran conflicto entre Cristo y Satanás, página 639. Y en la página 54 del mismo conflicto de los siglos, el párrafo 4 nos dice que una de las principales doctrinas del romanismo, del papado, enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más,
al Papa se le han dado los títulos propios de la divinidad. Se le ha titulado Señor Dios el Papa y se le ha declarado infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. La misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto, la sostiene aún por medio de la Iglesia, de Roma, y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. Hermanos, no denunciar al papado, no desenmascarar al papado en cierto sentido es defenderlo y en cierto sentido es ser cómplice con el sistema romano papal. Aquí nos está diciendo exactamente cómo se arrogó todos los títulos y todos los atributos y todos los dones y todo lo que tiene que ver con los títulos de la divinidad. Eso es lo que nos dice el conflicto de los siglos. Estamos hablando de la hora de su juicio ha llegado y todo lo que eso involucra. Así que el continuo, hermanos, cuando el Señor dice que fue quitado por el papado, el continuo regresó a la mente de los hombres a partir del año de 1798, cuando la Escritura nos dice que el papado sufrió su herida de muerte y se le quitaron todas esas prerrogativas de ser Dios hasta nuestros días, pero que dice que volverá nuevamente a querer arrebatar todo esto, pero es la oportunidad que tenemos nosotros de proclamar el mensaje y llamar la atención de las gentes a esta hora de el juicio que está llevándose a cabo. La gente ignora realmente qué es lo que está ocurriendo en sus vidas y con sus vidas. La Escritura nos dice allá en el libro de Maranata, en la página 192, que el papado volverá y se le devolverá la supremacía. Es lo que dice aquí, dice cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes será el resultado inevitable. Las Escrituras enseñan que el papado reconquistará su perdida supremacía y que volverán a encenderse los fuegos de la persecución mediante las concesiones contemporizadoras del así llamado mundo protestante. En este tiempo de peligro podremos resistir únicamente en la medida en que tengamos la verdad y el poder de Dios. Tengamos claro entonces en nuestra mente estas cosas. Eso es lo que nos está declarando el Señor en esta hora. Mire todo lo que entraña y lo que involucra esa expresión, la hora de su juicio ha llegado. Esto es todo lo que el Señor nos dice. Ahora nos dice el Señor que el juicio es sellamiento. Ustedes saben, hermanos, que en el año 1844, pues allí terminó el tiempo profético de Daniel 8:14. Ahí se conoce como el tiempo como el fin del tiempo, porque el tiempo del fin es a partir de 1798. Así que a partir del fin del tiempo, en el año de 1844, es cuando el continuo le es prácticamente devuelto a Cristo. Es decir, no en el sentido de que no lo haya tenido, sino en el sentido de que los ojos de los hombres se levantan para mirar y contemplar la obra de nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera como Irán Epson, este hombre al cual en medio del maizal se le abrió el cielo y entendieron y comprendieron qué era lo que realmente estaba ocurriendo el 22 de octubre de 1844. Así a nosotros se nos ha dejado abierto el cielo. La hermana White nos ha abierto el cielo a través de las visiones que nos ha revelado de parte de Dios, y nos dice allá en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, ahí nos dice el Señor cómo
le muestra a ella el cielo abierto y el templo abierto y lo que está expuesto para todo hombre, para toda mujer que quiera verdaderamente entrar en una experiencia de vida y de salvación eterna con el Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Dice, y hubo relámpagos, truenos, un terremoto y grande granizo sobre la tierra. Entonces nos dice que Apocalipsis, pues mire, ¿cuántos siglos lleva ese libro abierto, ese texto allí? Y nosotros no lo podemos entender a menos que sea por la revelación del Espíritu Santo. Ahí nos dice el Señor entonces que el cielo fue abierto y ella, hablando de ese cumplimiento profético, nos dice en el libro de El conflicto de los siglos, que el Señor Jesús movió el velo del templo y que entonces ella pudo ver allí el arca. Cuando él corrió la tapa del propiciatorio, pudo ver esto que dice aquí: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y dice ella que vio las tablas y el sábado con un halo de luz especial resplandecía más que todos los demás mandamientos. Así que la escritura nos está diciendo entonces que el sellamiento arranca desde el año de 1844. Eso es lo que se conoce como la siega. Ahí dice la hermana White que comienza la cosecha o la siega o el sellamiento o el juicio de los muertos. Y nos dice ella allá en el libro de Reflejemos a Jesús, en la página 113, en la página 113 del libro La Maranata, la matutina Reflejemos a Jesús, en la página 113. Esta es una cita del año de 1907, hermanos. Oiga, en 1907, ella nos dice aquí: hermanos y hermanas, recuerden que estamos viviendo en los umbrales del mundo eterno. Los casos de todos están siendo tratados en las cortes celestiales y es el momento oportuno para abandonar el pecado y obrar fervientemente para salvar a tantos como sea posible. Como nos dice ella aquí, que estamos viviendo en los umbrales del mundo entero y que los casos de todos están siendo, es decir, ya para el año de 1907 había comenzado el juicio de los vivos, porque el caso de todos están siendo tratados en las cortes, digamos más bien en el lugar santísimo del santuario celestial. Eso es lo que nos dice en la página 113 de Reflejemos a Jesús. Pero también nos dice allá en el libro de Mateo, en el capítulo 13, cuando el Señor nos habla en la parábola profética de el trigo y de la cizaña, nos dice allá en el versículo 39, explicando Jesús esta parábola, dice: el campo es el mundo. No lo reduce el Señor solamente a una iglesia, a una organización, a una denominación. Aquí dice que el campo de cegar, el campo donde se cosecha, el campo donde se siembra, el campo donde se ciega, dice que el campo es el mundo, nos dice el Señor. Pero nosotros también sabemos por la revelación del Espíritu Santo que el campo es también las iglesias, el campo es también los hogares, el campo es también cada persona de manera individual. Es el campo, en cada persona es un campo, hermanos. Dice, el campo es el mundo. Dice, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Y dice el versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega, la cosecha es el fin del siglo. Aquí colocaron siglo, pero esa palabra aionos, que es la palabra siglo, también significa tiempo, también significa suerte, también significa destino, también significa
tiempo de la vida, también significa el mundo, esa palabra aionos, la palabra siglo, que ha sido traducido con una sola, o sea, sin entender el contexto de la escritura, se nos dice que la palabra siglo, la ciega es el fin del siglo, pero como nosotros ya sabemos todo lo relativo a esto, entonces ahora leemos nosotros en la Biblia, la ciega es al fin del tiempo, que es también una palabra sinónima para siglo, allí en el original griego. Aionos significa tiempo, suerte, destino, tiempo de la vida. El mundo también significa esa palabra. Entonces nosotros escogemos la apropiada, que es tiempo, el fin del tiempo. Y los segadores, dice, son los ángeles, pero no los ángeles celestiales, sino estos que venimos estudiando cuando nos dice el Señor que son representan a un pueblo que vive el mensaje, que tiene la verdad, que trabaja en armonía con el universo del cielo, y dice que ejerce influencia sobre la gente que vive en los últimos días. Dice que son hombres, que son mujeres esclarecidos por el Espíritu Santo y que viven la verdad tal cual es en Jesús. Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces vamos viendo nosotros cómo la Biblia y cómo el Espíritu de la profecía nos va llevando en la comprensión de todo esto. Entonces, el juicio, hermanos, es el sellamiento. Estamos en el tiempo del sellamiento. No crean que el Señor tiene un tiempo, como pensamos muchos, que el Señor... el día que Él venga va a decir, hagan la fila aquí los católicos, hagan la fila aquí los adventistas, hagan la fila aquí los musulmanes, y va a pasar lista, y usted a ver qué tanto hizo. No, hermanos, cuando el Señor aparezca en las nubes de los cielos, el juicio, el sellamiento, el destino de cada uno en el libro de la vida o en el libro de la muerte, ya está decidido. Cristo viene simplemente a recoger lo que es de Él y nada más. Juicio de sellamiento. Desde 1844 se está cegando, está haciendo la ciega. Tanto Cristo como Satanás están cegando, como lo dice Ezequiel en el capítulo 9, y como lo leímos ahora acá en el libro de Reflejemos a Jesús en la página 103. Así que vamos a mirar un poquito, hermanos, todo lo que tiene que ver con la expiación como tal. La expiación no es con ofrendas, hermanos, como muchos piensan. Tampoco es con estar con muy buena reputación en una iglesia o en una denominación. Tampoco es adular a pastores y a pastoras. Tampoco es estar nosotros matriculados o estar nosotros matriculados o estar nosotros en una denominación. No, purificación. Dice el Señor que es una obra que Él está haciendo allá del santuario celestial, y no hay, dice que lo que ha manchado el santuario son nuestros pecados, pero dice que con lo que se limpia ese santuario es con la sangre sin mancha, sin culpabilidad y pura de nuestro Señor Jesucristo. Así que purificación, dice el Señor, que debe ser paralela, que así como se hace una purificación en el cielo, también debe hacerse una purificación en la tierra. Y no se olviden que así como hay un santuario en el cielo, también dice el Señor que Él tiene un santuario aquí en esta tierra, como ya lo estudiamos allá en el Darle Gloria, que es el santuario del alma. Y dice aquí en Maranata, en la página 91 de Maranata, nos dice en 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Dice, empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Ya en 1907, la hermana White dice que está el caso de cada uno de nosotros delante del santuario celestial. Dice, cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados
pecado de los que no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Y sigue diciendo el segundo párrafo, estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Que esto hermanos, nos dice el Señor que si estamos ahora en el gran día de la expiación es porque se está revisando y se está pasando revista a cada nombre, como dice aquí. Estamos en el gran día de la expiación ahora, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, oiga como dice, de la misma manera, así como se hacía en el tiempo del desierto, así como se hacía en el Antiguo Testamento, y así como se está haciendo ahora en el lugar santísimo del santuario celestial, dice, de la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Dice, hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Estamos en pleno día de la expiación y como dice acá un refrán en nuestro país, que si el mundo se derrumba, yo me voy de rumba. Hermanos, estamos muy apoltronados en nuestra presuntuosa experiencia cristiana de ser adventista y tener toda esta luz y de tener todo este conocimiento, pero no vivimos ese mensaje. Por eso somos la Odisea y por eso dice que la Odisea es la iglesia adventista que ha tenido gran luz y no ha caminado en ella. No se sabe en las iglesias qué es lo que está pasando en el lugar santísimo del santuario celestial. La gente viene y va en todas sus prácticas, comiendo marrano camuflado en jamón, fumando muchos tabacos, tomando cafés cafeinados, tomando las vinos, aguardiente y todas estas cosas en las navidades y en las parrandas, celebrando Navidad y celebrando todo esto, todo el paganismo, todo el espiritismo del mundo, yendo y viniendo con el mundo, haciendo toda la rumba y toda la juerga del mundo. Queridos hermanos, cuando nuestro destino eterno se está jugando en el lugar santísimo del santuario celestial y que los libros, dice el Señor, que están abiertos en la página donde está mi nombre, donde está tu nombre, donde está nuestro nombre, y nosotros, queridos amigos, como dice la hermana Guaya acá en el libro de Segunda de Mensajes Selectos, tomo 2, página 75, que el mensaje de la Odisea se aplica a los adventistas que han tenido gran luz y no han caminado en ella. Eso es lo que nos dice el Señor. Nos denuncia como tibios, nos denuncia como unos que estamos despreciando una salvación tan grande. Y en la página 219 del mismo libro de Maranata, el Señor nos dice allí, hablándonos de este día de la expiación, dice que cuando venga, dice, creemos sin duda alguna que Cristo va a venir pronto. Eso fue escrito en 1869. Dice, esto no es una fábula para nosotros, es una realidad. No tenemos la menor duda, ni la hemos tenido durante años,
de que las doctrinas que sostenemos son la verdad presente y que nos estamos acercando al juicio. Nos estamos preparando para encontrar a aquel que aparecerá en la nube de los cielos, escoltado por una hueste de santos ángeles, para dar a los fieles y justos el toque final de la inmortalidad. Cuando Él venga, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter o curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. Entonces nos dice el Señor que si estamos en el día de la expiación, es en el día de la expiación que debemos estar, que si está llevándose a cabo una obra de purificación en el lugar santísimo del santuario celestial, también debe de estarse llevando a cabo una obra de expiación y de purificación en el templo del alma. Dice, cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los injustos, inmundos y no santificados permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. El refinador no se sentará entonces para proseguir su proceso de refinación y quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Dice, ahora debe realizarse esta obra en nosotros. Dice, abrazamos la verdad de Dios con nuestras diferentes facultades, y al colocarnos bajo la influencia de esta verdad, ella realizará en nosotros la obra que nos dará idoneidad moral para formar parte del reino de gloria y para departir con los ángeles celestiales. Estamos ahora en el taller de Dios, es lo que nos dice el Señor. Dice, aquí, ahora, nuestro cuerpo y nuestro espíritu han de quedar dispuestos para la inmortalidad. Por eso es que el Señor, queridos hermanos, nos da todo este mensaje del primer ángel. Todo el mensaje del primer ángel es los deberes que el Señor le prometió darles a los pioneros. Los deberes, dice que mientras siguieran por la fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio en el santuario celestial, se les revelarían nuevos deberes. Todos estos son los nuevos deberes, hermanos, que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. El Evangelio eterno es todo lo que el Señor ha revelado para prepararnos, para hacernos idóneos para morar con un Dios santo. Y dice que como Dios es santo, solo seres santos podrán morar con Él. Por eso el Señor nos ha revelado todas estas cosas, no menos. El juicio para nosotros que tenemos toda esta luz será muy distinto para el católico que está ya sentado escuchando la misa de 8. Así que el Señor nos dice, queridos hermanos, que la hora de su juicio ha llegado. Es la hora de su juicio la que ha llegado. Estamos en la hora del juicio, estamos en la hora de la expiación, de la purificación del santuario. Y nos dice allí mismo en Maranata, en la página 245, el título de esta página es Estudiemos el tema del santuario, porque se está jugando el destino eterno de nuestra vida, se está jugando el destino eterno de las almas. Dice, debemos ser fervientes, estudiosos de la profecía, no debiéramos descansar hasta entender plenamente el tema del santuario que aparece en las visiones de Daniel y de Juan. Dice, este asunto esparce mucha luz sobre nuestro punto de vista actual y nuestra obra, y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. Dice que explica nuestra desilusión en 1844, pues nos muestra que el santuario que debía ser purificado no era la tierra como habíamos supuesto, sino que Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial y allí está realizando la obra final de su misión sumo sacerdotal, en cumplimiento de las palabras que el ángel dirigió al profeta Daniel. Eso es lo que nos dice allí. Entonces nos dice también al final de esa página que
nuestra fe con referencia a los mensajes del primero, el segundo y el tercer ángeles era correcta. Dice, los grandes hitos por los cuales hemos pasado son inamovibles. Los únicos que pueden explicar esto, hermanos, la única gente en este planeta que puede dar fe y que puede dar razón de este mensaje son los que ha recibido la luz de parte del Señor, la iglesia adventista del séptimo día como garante, y de ahí para allá todos a los cuales el Señor nos ha mostrado y nos ha invitado a estudiar detenidamente estas cosas, y nos ha donado su espíritu para que nosotros verdaderamente veamos y nos ubiquemos y nos establezcamos en el mensaje y en la obra histórica y profética a la cual hemos sido llamados en esta hora final. Dice que aunque las huestes del infierno intenten sacarlos de sus fundamentos y se entusiasmen con la idea de que han tenido éxito, no alcanzarán su objetivo. Estas columnas de la verdad permanecerán tan firmes como las colinas eternas, inamovibles, a pesar de todos los esfuerzos de los hombres combinados con los de Satanás y sus huestes. Ustedes saben que hay muchos hombres trabajando ahora para que esta obra no se lleve a cabo, queridos hermanos. Hay muchos hombres tratando de frenar la obra del Señor. Hay muchos hombres considerados muy sabios, muy eruditos dentro del mensaje, muy experimentados, pero que están trabajando para Satanás, están tratando de frenar la obra que el Señor está llevando a cabo, están tratando de frenar y que se cumpla la proclamación del clamor de medianoche. Eso es lo que nos dice el Señor en el evangelismo en la página 171. Dice, Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel sea detenida. Están deteniendo el mensaje. Estos hombres, muchos de estos hombres, como los Gambetta, los Bor, los Restrepo, los Bullón y una cantidad de hombres de estos, hermanos, van por el mundo con el mensaje de que la apostasía en la iglesia adventista, y muestran la apostasía, que la medalla le dieron al Papa, que se reunieron con los del Concilio Mundial de Iglesias, que los homosexuales, que la trampa, que el robo, que el adulterio, que la fornicación, que el divorcio, que toda la corrupción y la perversión y la apostasía en los sistemas religiosos protestantes, adventistas y evangélicos y cristianos. Dice que el diablo está trabajando, hermanos. Esos hombres trabajan es para frenar, ¿qué? Para detener el mensaje del tercer ángel, del primer ángel, y que la obra del mensaje del segundo ángel no se lleve a cabo. Le dicen a la gente toda la apostasía, pero quédese allí. Y llaman allá, qué lástima que nuestra amada iglesia esté en estas condiciones. Queridos hermanos, como hablamos el otro día, el Señor nos está diciendo, es tu madre, no es tu madre. Tu verdadera madre es la Jerusalén celestial, y a ella es donde debes de ir y dejar a esta madre que no es tu verdadera madre. Por eso dice, Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Y sigue diciendo el evangelismo, página 171, debemos precavernos de sus planes y métodos. Oiga, ¿son métodos qué? Son métodos muy con palabras muy melifluas y babosas, están enredando a la gente. Dice, debemos precavernos de sus planes y sus métodos. Ustedes saben que el diablo se disfraza como ángel de luz. ¿Hablando qué? Hablando palabras lindas, y como dice el Señor, sus ministros también trabajan así. Dice el Señor que no debemos, por eso dice el Señor que el pastor es Él, y que Él es el que hay que seguir, no correr de aquí ni para allá, que allá está fulano, que allá está vengano, que vámonos desde fulano. No, hermanos, dice el Señor, debemos precavernos de sus planes y métodos de Satanás. No debe suavizarse el tono de la verdad, no debe disimularse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido
y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad no en términos mesurados, sino con valentía y poder. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintamente como debiera haber sido proclamado. Eso es lo que nos dice el Señor en Evangelismo, página 171, que debemos dar un mensaje que claro y directo. Eso es lo que nos dice el Señor. Ahora, miren ustedes, hermanos, analicen ustedes esto con cabeza fría. Pónganse a pensar esto. Miren, cuando el Señor sacó a Israel en el año, cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, la primera cosa que el Señor entró en una reforma para el pueblo de Israel fue la dieta, ¿verdad? Después, dice que 3 meses después, los llevó al monte de Sinaí y allí, entonces dice que le reveló todo lo que tenía que ver con la ley, todas las leyes que tenían que ver en Israel, la educación del pueblo de Israel, todo lo que tenía que ver con las cuestiones jurídicas y con la moral del pueblo de Israel. ¿Y cuánto se demoró el Señor para revelarle el tercer mensaje, que era el último mensaje que debían ellos recibir, hermanos? Dice que a los mismos 3 meses los llevó ahí a las fronteras entre Cades Barnea y Canaán, y dice que ahí el pueblo fracasó en su fe. El mensaje de la justificación por la fe fracasó, hermanos. ¿Y cuánto se demoraron entonces para entrar a Canaán como el Señor lo ha prometido? Dice que 40 años, hermanos. ¿Cuánto llevamos nosotros? Exactamente la misma experiencia la hizo el Señor con el pueblo y con los pioneros y con los adventistas. En el año de 1863 el Señor dio todo lo relativo a la dieta, todo lo relativo al mensaje de sanidad y de salud. Y casi 10 años después de estar comiendo vegetariano, se necesitaba estar comiendo vegetariano 10 años para poder entender, comprender, discernir y aceptar el mensaje de la educación, hermanos. Cómo hemos educarnos nosotros y cómo debemos educar a nuestros hijos. Y miren, todavía estamos patinando aquí nosotros en eso con la educación de nuestros hijos. ¿Qué está siendo la educación de nuestros hijos? Exactamente la misma educación mundana que sigue el mundo, la misma educación que se inventó Satanás a través de los griegos es la que le estamos dando a nuestros hijos en esta hora y en este tiempo. La misma historia del pueblo de Israel en Egipto es la misma historia del pueblo de Israel en Babilonia. Cuando el Señor ya dio el segundo mensaje allá en Babilonia, y de salir de Babilonia, hermanos, dice que los hijos estaban estudiando en las escuelas de los babilonios, comían como los babilonios, vestían como los babilonios, hablaban como los babilonios, aspiraban, soñaban y tenían las mismas ilusiones de los babilonios y no quisieron salir. Igualmente lo vemos nosotros. 70 años estuvo el pueblo de Israel en Babilonia y 70 años perdieron los padres de los judíos, de los niños y los jóvenes judíos, queridos amigos, para prepararlos para entrar a Jerusalén. ¿Cuánto tiempo tenemos y llevamos nosotros en esta hora de final de expiación? Hermanos, que el Señor nos ha dado, no para prepararnos para entrar a la Jerusalén terrenal, no para volver a Jerusalén, sino para entrar y volver a la Madre nuestra, volver, queridos hermanos, a la Jerusalén celestial. ¿Cuánto llevamos en esta experiencia? Desde 1863, cuando arranca todo el mensaje del primer ángel, 1872 el mensaje del segundo, 1888 el mensaje el tercer mensaje que dio el Señor desde el lugar santísimo del santuario celestial, en 1844 dio el mensaje del primero y el segundo ángel, y de ahí para allá, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? 1872, se necesitaban 10 años estar comiendo vegetariano para aceptar el mensaje de educación en 1872. ¿Y cuánto le tomó al Señor para dar el tercer mensaje? Desde 1863 hasta 1870
1888 era necesario estar comiendo, oigan esto hermanos, estar comiendo vegetariano 25 años para poder aceptar el mensaje de 1888 y era necesario estar establecidos en el mensaje de la educación, del campo y de todo lo que tenía que ver con la obra misionera y la práctica y el establecimiento y el hogar y la familia, casi 16 años desde 1872 para llegar a 1888. 25 años comiendo vegetariano y 16 años, hermanos, establecidos en un mensaje de educación. Exactamente esa hora. Eso es de las cosas maravillosas que vemos nosotros. Mire, el Señor dice que se da el primer mensaje, que es todo lo que tenemos que vivir, todo lo que tenemos que conocer, todo lo que tenemos que saber. El mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:7. Después dice que es necesario vivir, ya no se va a necesitar años como décadas para aceptar esto. No, el Señor dice que mucha gente que entró hace 2 meses va más adelante, los que llevan 30 y 40 años sentados en una banca, en una iglesia cristiana, en una iglesia adventista, en una iglesia evangélica. Nos dice el Señor que la cosa va a ser rápido, que la gente va a cogerla rápido. Cuando la gente se lee todo el paquete, todo el kit de lo que es el mensaje final, dice que la gente lo va a coger y lo va a abrazar, es todo. Entonces el Señor nos da el primer mensaje, toda la revelación del Evangelio eterno, todo lo que tiene que ver con la mecánica, la dinámica y la práctica del Evangelio. Nos da después el segundo mensaje, salir, apartarse de todas las iglesias, seguir solo, única y exclusivamente al Cordero por donde quiera que va. Y después dice que viene el tercer mensaje, hermanos. El mensaje del primer ángel es la presentación del mensaje. Es todo lo que el Señor quiere que nosotros vivamos y practiquemos. Es toda la práctica y la preparación que el Señor quiere que hagamos en esta tierra. El mensaje del primer ángel. El mensaje del segundo ángel es una salida de las iglesias. En otras palabras, dice que el mensaje del segundo ángel es el rechazo que las iglesias han hecho, por lo tanto dice que hay que dejarlas porque rechazaron el mensaje. Dice el Señor, ha caído, salgan de allí porque rechazaron el mensaje del primero y del segundo y del tercer ángel. Y eso es exactamente lo que nos dice el Señor allá en el libro de Mensajes Selectos, tomo 2, página 77. Dice ya que Babilonia, que ha caído, está constituida por las iglesias, llámese como la llamen, cualquiera que usted mencione, esa es. Dice que Babilonia está constituida por las iglesias que no reciban el mensaje de amonestación que el Señor ha dado en los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Dice, rehusaron la verdad y aceptaron una mentira. Miren, hermanos, todo eso darlo el Señor para llevarnos a nosotros a un gran conflicto. ¿Cuál es el gran conflicto? ¿Cuál es la gran decisión? Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre. Para llevarnos allí todo, como dice, tanto alboroto, tanta cosa, tanta exigencias, para llevarnos a nosotros a esto, hermanos, a esta proclamación. ¿Por qué? Porque necesitamos una mente clara para discernir lo que es el bien y lo que es el mal. Necesitamos una mente clara para discernir lo que es verdad y lo que es error. Necesitamos una mente clara para discernir lo que es la verdad y lo que es la mentira. Necesitamos una mente clara para discernir lo que es de Cristo, el Cordero, seguirlo a Él, y lo que es de Satanás. Todos los pastores, todas las pastoras, todos los hombres que se han levantado, dizque como los mesías para guiar a un montón de incautos y de ignorantes, dizque a la Canaán celestial. Para eso el Señor nos ha preparado, hermanos, para llevarnos a este mensaje y para poder tener nosotros la capacidad de decisión de nuestra mente, de ponernos del lado de lo que es verdad y de lo que no
y de rechazar y despreciar lo que no es la verdad. Ese es el mensaje del tercer ángel. Es sencillo, el mensaje del tercer ángel es sencillamente esto: el que adore al Papa y al protestantismo y se deje poner o acepte llevar el sábado, bien sea por las buenas o por las malas o por la fuerza o por cualquier poder compulsorio, ese recibirá la ira de Dios, y los demás, los que no se dejen poner, esos serán los que serán de mi pueblo. Así de simple. Es una decisión. Para llevarnos a una simple decisión, el Señor tiene que hacer todo este despliegue, dar toda esa luz, ponernos en la práctica de tantas cosas, queridos hermanos. Y leamos una última cita para que terminemos en esta noche. En la página 247 del libro de Maranata, dice: desde el lugar santísimo, el último párrafo, dice: desde el lugar santísimo prosigue la gran obra de instrucción. Cristo oficia en el santuario. Nosotros no lo seguimos hasta el interior del santuario tal como deberíamos hacerlo. Cristo y los ángeles obran en el corazón de los hijos de los hombres. La iglesia del cielo, unida con la iglesia de la tierra, está peleando la buena batalla de la fe en este mundo. Debe producirse una purificación del alma aquí en la tierra, en armonía con la purificación efectuada por Cristo en el santuario celestial. El pueblo de Dios debe tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial, donde nuestro gran sumo sacerdote está intercediendo por su pueblo. Eso es lo que nos dice aquí en Maranata 2:47, que Cristo está oficiando y que nosotros no lo seguimos hasta el interior del santuario tal como deberíamos hacerlo. Deberíamos de estar allí, vivir nuestra vida y nuestra experiencia allí, como es lo que dice el Señor allá en el libro de Hebreos 10:19. Nos dice el Señor en Hebreos 10:19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura de la santidad. Eso es lo que nos dice el Señor en esa parte del mensaje del primer ángel: la hora de su juicio ha llegado, que hay una obra de expiación, de purificación que se está llevando a cabo allá en el lugar santísimo del santuario celestial, y que en consonancia y en paralelo con esa obra deberíamos nosotros también estar llevando a cabo la nuestra. Que el Señor nos ayude, como dice aquí en las citas que leímos, a entender y comprender la obra que se está llevando en el santuario celestial, porque la hora de su juicio ha llegado. Quiero desearles una buena noche, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos ayude a modelar y a perfeccionar una vida que solo le agrade a Él. Tenemos a Cristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro antilutrón, es decir, el que se ha puesto en rescate por el hombre y también se tiene en este mundo, y que la gran mayoría del cristianismo está siguiendo: al Papa, al sumo pontífice, al anticristo, que se ha puesto en lugar del Hijo de Dios. Tenemos un sumo sacerdote y a Él debemos de ir, como dice el Señor. A Cristo tenemos como abogado. Que el Señor le bendiga. Le deseo una buena y feliz noche y un buen resto de semana. Hermano, ¿podría hacer una oración? Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por todas estas cosas, por toda esta revelación, porque nos abres tu casa, nos abres tu santuario, nos abres tu misericordia, nos expones ante tu amor, Padre bendito, para que podamos verdaderamente echar mano de todos tus dones. Nos donas el sacrificio de tu Cristo Jesús, y por medio de Él y de tu Espíritu Santo nos haces llegar el conocimiento de todas estas cosas.
Le suplicamos, Padre, que perdone nuestros pecados, que limpies nuestras maldades y nuestras iniquidades y borres todos nuestros errores y equivocaciones. Que nos permitas despertar una verdadera fe y un verdadero interés por entender y comprender estas verdades relativas a la hora del juicio que llegó, que está aquí y que está por concluir también. Te suplicamos, pues, Padre, que tu gracia y tu amor sea con nosotros ahora y siempre. Te lo suplicamos y te lo rogamos todo en el nombre de nuestro amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Hermano, Muy bien. le quería preguntar algo antes de que nos despidamos y no sé si algunos hermanos tienen algunas preguntas, pero Bye, bye. Ahora Hermana, que ¿me estamos escucha? aquí, sí, la escuchamos bien. Amén, amén, sí, la escuchamos bien. Le quería Amén. hacer una pregunta antes de que Cuéntame. podamos cerrar las líneas. Y aquí también está el hermano Juan Isidro, me parece que me mandó un mensajito, le vamos a, hermano, si puede presionar estrella 61. Mientras él está presionando la estrella 61, nosotros sabemos que aquí, bueno, la Semana Santa se estuvo haciendo aquí bueno, aquí en Estados Unidos, me imagino que también en todos otros lados, ¿no? Sí. ¿Cómo se representa la hora de su juicio llegado con lo que el Papa ha estado haciendo esa semana, jueves, viernes, sábado, domingo y todo eso? ¿Cómo se representa? ¿Cómo Uy, hermana, es? eso es tremendo. Empezando porque usted sabe que el Papa, el traje que él ha escogido es un traje blanco, ¿no? Es un traje Ujú. sencillo, ¿no? Sí. O sea que ese traje sencillo que él está usando es la máxima expresión de la usurpación, porque ustedes saben que Cristo y el sumo sacerdote en el santuario terrenal, en el tabernáculo, el día de la expiación entraba, era vestido de blanco, sin absolutamente ningún adorno, entraba solo con su mitra, que parecía más un gorro como de panadero, que una mitra esa de la boca del pez de Dagón, ¿no? Del dios Dagón. Ujú. Entonces, el día de la expiación, nos dice allá Levítico 16:4, dice que ese día el sumo sacerdote se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Dice, son las santas vestiduras, con ellas se han de vestir después de lavar su cuerpo con agua. O sea que el Papa está muy posesionado y muy entronizado en su papel de ser el verdadero quitador del continuo en esta hora, porque él usa el vestido que está usando Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Y nos dice allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, hablando, dice el versículo 15, oiga esto tan tremendo, hermana y hermanos, dice, los mercaderes, estoy leyendo en el versículo 15 y 16 de Apocalipsis 18, dice, los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo, oiga lo que va a decir todos los mafiosos y todos los comerciantes y todos los traficantes de esta tierra y de este mundo que se enriquecieron con la potencia del sistema romano papal, diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Mire, ahí está la jerarquía papal, vestida de lino fino, ¿quién? El Papa. Vestida de púrpura, ¿quién? El cardenal. Vestido de escarlata, ¿quién? El obispo, hermana. ¿Sí se da cuenta? Ujú. Entonces, ¿qué influye esto? Esto es un mensaje para la mente. ¿Por qué? Porque cuando la gente ve al Papa con ese vestido, ustedes saben, hermanos, que los vestidos en la Biblia tienen un gran significado, ¿no? Desde los tiempos de Nimrod, que fue el primero que empezó a imponer vestidos y vestimentas para impactar, impresionar y generar todo tipo de poderes y vestirse pues con
con los vestidos hasta nuestros días, como lo han hecho los reyes, los militares, como lo hacen los políticos, como lo hacen los sacerdotes. Todo el tiempo de la historia de la humanidad ha sido así. Entonces, cuando la gente ve al Papa con ese vestido tan humilde, tan sencillo, con ese trapo blanco puesto encima para simbolizar ¿qué cosa, hermanos? Simbolizar ¿la qué? Humildad. Humildad, para expresar humildad. Miren, no llevan adornos, no lleva nada de oro, no lleva esa túnica, no lleva esa mitra llena de oro. El hombre nunca lo van a ver, nunca van a ver a este Papa, hermanos, vestido con la pompa que él se sabe poner, y si se la pone, será de la más sencilla. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entender, hermanos, y saber que este Papa es jesuita. Y allí en el conflicto de los siglos nos habla de lo que es el jesuitismo, lo que ha sido los jesuitas en este planeta y en esta tierra. Dice que ellos son los jesuitas son los maestros del engaño, son los maestros de la mentira, son los reyes del disfraz. Eso es lo que nos dice aquí en el libro de el conflicto de los siglos, en la página 249. Oiga, entre otras cositas, qué es lo que hacen los jesuitas, ¿sí? Dice en la página 249, tiene que leerse esa página, hermanos. Dice que ellos están ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas. Dice, estudian el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Tremendo eso que dice aquí, cómo se roban y cómo engañan y cómo aparentan. Y el lema del jesuitismo, hermana, es para la mayor gloria de Dios. Ese es el lema de ellos. Y dice que al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes. Por eso llaman jesuitas, porque el nombre que ellos toman es el nombre de Jesús, se llaman Jesús en persona. Dice, pero bajo esta fingida mansedumbre, bajo esta fingida humildad, ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Mire, sabían perfectamente el lema de Nicolás Maquiavelo, de que el fin justifica los medios. Dice, según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados siempre que sirvieran a los intereses de la iglesia. Dice que con muchos diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejero de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores, establecían colegios como lo hay ahora, y allá están yendo muchos pastores en pregrado y posgrado a estudiar allá y a hacer doctorados en las universidades de los jesuitas. Dice que establecían colegios para los hijos de los príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo, y los hijos de los padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas metiéndose a estudiar allá. O sea que esto del Papa, hermana, con esos actos y con todas estas cosas, eso tiene que ver con lo que estudiamos esta noche, con usurpar y ser un impostor de lo que la gente cree que el Papa salva. La gente, mire, aquí a Colombia va a venir y ya es una revolución en este país por la venida de este hombre. Y al mundo va, pero está bloqueado, él no puede hablar nada de Dios. Es lo que nos dice la Biblia y el Espíritu de la Profecía, que no puede hablar absolutamente nada de Dios. Miren ustedes,
El Domingo de Ramos que llaman, que eso es pagano, el Domingo de Ramos no es una fiesta que Dios haya dejado, ni fue así como la gente no fue una fiesta para celebrarla. El Domingo de Ramos dijo el Papa, dijo, acaba de comenzar la pasión de Cristo. Así dijo, acaba de comenzar la pasión de Cristo, dijo en el Ángelus, eso que le habla a la gente en el domingo, el mensaje del domingo. Acaba de comenzar la pasión de Cristo. ¿Qué denotan ustedes en eso, hermanos? Una absoluta ignorancia e indiferencia a la obra de Cristo, a la obra salvadora de Cristo. Lo tienen meramente como un poco de miel para atraer moscas, pero absolutamente nada de Cristo. Mire, aquí hubo un hombre que es católico y tiene un programa católico para hablar de todas estas cosas de los católicos, pero es un hombre que en cierto sentido el Señor le ha dado luz porque él se opone a muchas cosas de la iglesia. ¿Sabe qué dijo este hombre? Dijo, el Papa es un muy buen político, pero es un ignorante de la Biblia. ¿Cómo se le ocurre al representante de Cristo no saber dónde está su representado? ¿Dónde está? Yo estoy representando a Dios y no sé dónde está Dios. Qué tremendo eso. Entonces eso tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque la gente va a ser quitada los ojos de Cristo. Ha sido quitados los ojos de Cristo y han sido puestos los ojos en el Papa. Y esto va a ser así hasta el último día. Por eso el Señor dice que debemos vivir este mensaje, proclamar este mensaje, hermana Brenda, porque ese es el mensaje final, es el último mensaje que hay que darle al mundo. No podemos, como nos decía el Señor allá en el libro de evangelismo, presentar la verdad en términos mesurados y sin claridad y distintamente como debiera proclamarse. El Señor nos dice que debemos dar el mensaje claro, ya no ponernos, hermana, a discutir. Mire, a mí me da mucho pesar, sinceramente me da mucho pesar de escuchar a tantos pastores en este mensaje que se han dedicado simplemente a hablar de lo mismo. Es decir, usted prende el internet, en YouTube, por donde sea, en la radio, en cualquier medio, y los pastores de la iglesia adventista se han limitado a hablar de la fe, hablar del sábado, hablar de cualquier cosita por ahí que tenga que ver de platas y de dineros y de cosas y de engaños y de mentiras, pero no le hablan a la gente ni del mensaje de los 3 ángeles, ni del mensaje del clamor de la medianoche, ni tampoco le hablan del mensaje de la hora de su juicio ha llegado. Y por eso dice que sufriremos tremenda decepción. Dice que nosotros, el pueblo cristiano, el pueblo adventista va a sufrir tremenda desilusión cuando esto diga ponerse duro, porque dice que muchos que están en la ciudad no podrán salir, y dice que ya muchos que querrán salir de las iglesias se van a dar cuenta de que lo que estuvieron fue engañados, y que dice el Señor ahí en Maranata que será demasiado tarde hasta abandonar las iglesias. Entonces eso del Papa son palabras tremendas, y por eso nosotros debemos de ponerlas en el contexto, que por ejemplo yo le hablo a la gente claro acerca de eso, lo que el Papa está haciendo y cómo usurpa, cómo se ha puesto en el lugar de Cristo, y eso es lo que debemos nosotros también hacer en esta hora, porque nosotros como adventistas, pues en cierto sentido, mientras no nos establezcamos en el mensaje, pues vamos a caminarle a ese mensaje, porque ustedes saben que la iglesia adventista como organización, como denominación, se ha dedicado a hacerle un trabajo al papado. Y si trabaja para el papado, está trabajando para Satanás. Eso es así de claro. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Es tremendo, sí. Sí, hermano, estaba por ahí, no sé si está ya la hermana Crispina en la línea. También lo que me conmovió un poco fue cómo le lavaba los pies a las personas y cómo les besaba los pies. Entonces es algo sí, también bien como que no. Lo que dice la Biblia. ¿Qué impresión causa? Pues esa humildad. Qué humildad de hombre. Qué humildad de hombre que está lavándole le besa los pies al inmundo presidiario. Sí, es tremendo, tremendo. Sí, hermano Juan Isidro está en línea. Su línea estaba abierta. Hermano Juan Isidro, su línea estaba abierta.
línea está abierta, no sé si nos puede escuchar, y cogemos 2 preguntitas más si hay alguna. Sí, ¿me escucha? Oh, aquí está, sí estamos escuchando. Sí, yo quiero hacerle una pregunta al distinguido pastor. No me diga pastor, hermano, que el pastor es Cristo. Escrito está en el libro de Salmo. Bueno, por respeto de consideración, hermano. Juan capítulo 10, él es el verdadero pastor. Los demás Amén, son, amén. como él mismo lo dice, hermano, entonces, asalariados. No están preocupados por las ovejas y no por su comida, por su cuchara. Llámeme sencillamente Jorge Luis o hermano Garay, así de simple. Está bien, hermanito querido. Entonces, la pregunta mía es sencilla. ¿Qué disposición se le dio al fuego sagrado que no sé, los hijos del sacerdote no pudieron controlar ahí en el templo? ¿Usted habla de que provocaron a Nadab y Abiú? No, en el santuario que usted está hablando del fuego cuando descendió, ¿qué procedimiento se le dio a eso, a ese fuego? Porque parece que no entendí muy bien. Como se hacía en el atrio, era un espacio abierto, ¿no? O sea, el fuego no descendió dentro de las tiendas del lugar santo, del departamento del lugar santo, del lugar santísimo, no. Este fuego cayó, fue sobre el altar del sacrificio. O sea, cuando se fue a inaugurar ese, que se hizo todos los enseres y todos los muebles que llevaban allí, todas las cosas que el Señor ordenó que se hicieran para él tener un santuario con su pueblo. Hermano Isidro, dispusieron todo, colocaron el cordero y colocaron todo lo que tenía que ver con el holocausto y con la leña, pero dice que del cielo descendió fuego del cielo y prendió todo eso y consumió ese sacrificio. Y a partir de ahí, de ese incendio, de ese fuego que descendió del cielo, entonces ellos lo que deberían de hacer era no dejarlo apagar. Y ese era el trabajo continuo, como leímos allá en el libro de Números, el trabajo continuo que tenían que hacer en el libro de Números 4:16, el trabajo continuo que tenían que hacer Eleazar y sus hijos. Así que ese fuego fue continuo desde los tiempos de Moisés hasta el tiempo en que Jesús murió en la cruz, hermano. Cuando el velo del templo se rompió, ahí ya pereció todo eso, ya se acabó todo eso. Entonces había que mantenerlo. ¿Y quién era los encargados de mantener el fuego vivo? Hermano, eso era los sacerdotes, ¿no? O sea, habían turnos. Habían turnos de sacerdotes para llevar durante las 24 horas. Durante las 24 horas habían turnos para mantener ese fuego día y noche encendido. Como dice allá en el libro en el libro de Crónicas está eso. Usted puede leerlo en el libro de Crónicas. Ahí el Señor nos habla de esos turnos. Inclusive, casualmente, siguiendo ese ritual de allá de la inauguración de ese trabajo, cuando Salomón hizo cuando Salomón hizo el templo, entonces nos dice que la inauguración se hizo poniendo ya el trabajo de los sacerdotes durante las 24 horas. Habían 4 turnos, hermano, cada día para hacer ese trabajo de mantener ese fuego. Ajá. Bueno, que Dios me le bendiga grandemente y que tenga una feliz noche. Y gracias por su buena información. Usted puede léalo en Primera de Crónicas 24 días, hermano Isidro. Primera de Crónicas 24 días, ahí están todas las suertes que se echaron para que... déjeme notarlo, Primera de Crónicas 24 días. En el templo. Bien. Gracias y buenas noches. Dejaba apagar. Este fuego fue, como nos dice la Escritura, continuo. No se podía apagar porque
ese fuego era el fuego del cielo. Nadab y Abiú perecieron y fueron incendiados porque llevaron su candela, llevaron su fuego, llevaron sus propios encendedores, y por eso dice que iban borrachos y entonces creyeron que las cosas de Dios podían tomarse así desprevenidas y descuidadamente y a la topa tolondra, y por eso fue que se incendiaron. Hay otra pregunta aquí, no sé quién está en la línea, hermana o hermana está con nosotros. ¿Tiene la línea abierta? Hola, hermana Brenda, soy Estela. Hola, Estelita, ¿cómo está? Bendiciones, qué lindo escucharte. Te Bien, escuchamos, gracias a Dios. Estelita. Precisamente ayer y hoy he estado leyendo un poco acerca del santuario y no sé si el hermano me puede ayudar o nos podría ayudar a aclarar un poquito esto. Estaba yo leyendo en Hebreos 9, 11 y 12 y dice así, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mi punto es, o mi pregunta, aquí dice en el versículo 12 que Cristo entró en el lugar santísimo, pero todos sabemos que cuando Cristo murió, entró al lugar santo, y en 1844 fue que entró al lugar santísimo. Entonces, si alguien viene y me hace una pregunta a mí, yo no sabría cómo contestarle, porque me diría a mí, aquí está diciendo que él fue directo al lugar santísimo, no dice que fue al lugar santo. Entonces, esto es un error de traducción, me imagino, si no me equivoco. ¿Por qué digo eso? Porque también tengo la Biblia en inglés, la King James, y aquí dice que Cristo entró en el lugar santo. Entonces, no sé si el hermano sepa algo de eso. O sea, ¿fue un error de traducción o...? Hay errores de traducción más que nada, ¿no? Por lo que miramos nosotros, por ejemplo, allá, recuerda cuando estamos hablando de el fin del tiempo, allá en el libro de Mateo, en el Mateo 13:39 dice que la ciega es el fin del siglo, o sea que ahí quedamos nosotros sin saber cuál siglo. Sí, pero si nosotros, que ya entendemos cómo es la dinámica y toda la cronología de la obra y en los movimientos del Señor en el cielo, sabemos que la ciega es al fin del tiempo, y al fin del tiempo son las 2300 tardes y mañanas, que es el fin del tiempo profético. Ya no tenemos nosotros tiempo profético definido, aquí ya estamos prácticamente en las manos del árbitro, como dice vulgarmente. Así que hay algunas cosas, por ejemplo, como también leímos allá en Daniel en el capítulo 8, cuando hablaba del continuo sacrificio. La hermana White nos habla allí en primeros escritos que la palabra sacrificio fue añadida. Así que nosotros sabemos que la cronología o el movimiento o el trabajo ministerial del Señor pues comienza primero con la obra de intercesión allá en el lugar santo, en el lugar santo. Ahí es donde el Señor entra primeramente al lugar santo. Entonces, hermano, sabemos nosotros que después del lugar santo, pues en el año de 1810, del año 31 hasta 1844 son 1810 años que el Señor Jesucristo permanece en el lugar santo. Entonces nos dice, por ejemplo, de la obra que se hacía en el lugar santo, en el ritual simbólico o en el ritual típico. Entonces, siguiendo, o sea, no tenemos pierde, porque la Biblia es lo que nos enseña. La Biblia dice que la obra se hacía diariamente en el lugar santo, pero también nos dice en Levítico 16 que había una vez que se hacía única y exclusivamente en el mes séptimo a los 10 días del mes de Tisri, que era la última hora de expiación. Así que no hay
pierde para nosotros perdernos en esa interpretación de eso. Todo lo contrario, tenemos una gran ventaja y es haber estudiado el espíritu de la profecía, hermana. Sí, pero cuando, por ejemplo, si alguien me pregunta a mí, o sea, yo lo entiendo, pero si alguien me pregunta a mí y me dice, sí, pero aquí está diciendo que entró en el lugar santísimo, entonces yo no sabría cómo contestarle. ¿Hay algún otro versículo donde yo le pueda decir, mira, aquí está escrito, o aquí es donde lo contesta mejor? Hay algunas Biblias que tienen eso. Lo que pasa es que tendremos que tener esos recursos de enseñarle a la gente es con la Biblia. Vaya usted al libro de Levítico, ¿sí? En el libro de Levítico, ahí habla todo lo que tiene que ver con eso. Entonces aquí nos vamos a ubicar en el lugar debido. Y también nos ubica acá, por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Aquí sí está bien, porque ya para el tiempo del apóstol, aquí está también desenfocado, ¿no? Porque él está diciendo, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, también nos habla del lugar santísimo, es decir, cuando debería ser del lugar santo, pero ya el tiempo avanzó y nosotros sabemos que en el cumplimiento de la profecía se lleva a cabo eso, que usted puede enseñarle a los amigos o a los que le pregunte la profecía de las 2300 tardes, allá en Daniel 8:14. Amén. Parece que entró otra pregunta. No sé quién está en la línea, hermana o hermana que nos escucha. Sí, hermana Brenda, soy yo, hermano Andrés. ¿Cómo está, hermano Andrés? Lo escuchamos, hermano. Bueno, es relacionado prácticamente con la misma pregunta que hizo la hermana Estela. Es verdad, yo me he hecho la misma pregunta. Si el apóstol San Pablo estaba mencionando de que ya tenemos un tal sumo sacerdote en el lugar santísimo, y la hermana Ellen G. White pues nos dice que entró en el año 1844, o sea que pues la verdad no tengo bien claro eso, si estaba hablando él proféticamente o era simbólico o era algo literal, o no sé, es similar a la misma pregunta. Quisiera que fuera algo más contundente, bíblico, y bueno, quisiera pues conocer un poquito más acerca de eso, pero porque sí me inquieta mucho eso, esa parte de cuándo fue que realmente Jesucristo entró al lugar santísimo. Esa noche estudiamos eso, hermanos. Estudiamos eso casualmente, que entró en el año de 1844. No porque sea una fecha tomada así por su gestión, no, sino siguiendo el orden profético de Daniel 8. Entonces, siguiendo Daniel 8, ya sabemos nosotros que esa interpretación de la profecía es verdadera, es clara y es precisa. Así que, siguiendo esa profecía, hermano, es que nosotros nos damos cuenta que el Señor Jesús entró en el lugar, en el santuario, en el lugar santísimo del santuario celestial en 1844. Ahora, cuando el apóstol Pablo está hablando aquí de que tenemos tal sumo sacerdote, es porque definitivamente Jesús había cumplido su parte de profeta y ofrenda, ¿no? Víctima, profeta, y ahora él entraba en el cielo, por supuesto, ya él era Dios. Una vez que él asciende a los cielos, ya él es Dios. Entonces, cuando él entra en el cielo, ya él tiene prácticamente todas las prerrogativas de ser nuestro sumo sacerdote, porque ya el desempeño de su ministerio va a ser, como dice aquí, para siempre, perpetuamente, es hasta el fin de la historia. Entonces, cuando dice allí en el capítulo 8 de Hebreos, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, dice allí que
tenemos un tal sumo sacerdote. ¿Cómo es ese tal sumo sacerdote? Dice, santo, dice el versículo 26, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces la Biblia nos da la comprensión de que es que al cielo entró, fue ya Cristo como nuestro sumo sacerdote, y eso es lo que presenta aquí el apóstol Pablo. En eso no tenemos absolutamente ninguna cosa por la cual confundirnos, porque está claro, o sea, Cristo entró al cielo ya como sumo sacerdote en su obra en el Santo y su obra en el Santísimo, que es la que está haciendo. Hermano Andrés. Sí. Bueno, sí, gracias, gracias, y mi pregunta también, la otra era la que no dijo la página de la historia de la redención. Me parece que dijo que donde las iglesias iban a ser abandonadas, algo así. Escuché esa frase, pero no recuerdo qué libro. Bueno, que por último. Está en Escritos, página 261. Ok, 261. Gracias, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, hermano Andresita. También puede leerlo en El conflicto de los siglos, en la página 517. También puede leerlo en el libro de Maranata, en la página 292. Y también puede leerlo en el libro de Maranata, en la página 288. En la página 279. Hay relatos diferentes. Son diferentes los relatos. En la página 288 de Maranata, en la página 269 de Maranata y en la página 292 de Maranata son relatos diferentes de cómo las iglesias, para lo único que van a servir es para que millones y millones de hombres y mujeres se pierdan. Y dice el Señor allá en la página 517 del conflicto de los siglos que el Señor va a llamar tanto a los pastores como a los feligreses a abandonar esas iglesias. Y allá en el libro del conflicto de los siglos, también en la página 441, allí el Señor nos dice que cuando las iglesias estén en el estado de rechazo, dice que cuando dice en la página 441 del capítulo, una amonestación rechazada de conflicto en los siglos, dice el capítulo 18 del Apocalipsis, indica el tiempo en que por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, 6 al 12, lo que estamos estudiando, dice, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, es decir, de rechazo a los tres mensajes. Y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia, ya lo llama el Babilonia, dice, será llamado a separarse de la comunión de esta. Dice, cuando este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Dice, cuando los que no crean a la verdad, sino que se complazcan en la injusticia, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira. Entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia, es decir, en todas las iglesias, todas, adventistas, bautistas, presbiterianas, todo lo que se llame denominación, organización y abominación religiosa, dice, y entonces todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento, salid de ella, pueblo mío. Eso es lo que dice también allá en el libro de Mensajes Selectos, en el capítulo, en el Mensajes Selectos, tomo 2, página 77. Dice que Babilonia son todas las iglesias que rechazan el primero, el segundo y el tercer mensaje. Wow, amén. Hay una pregunta más y la última pregunta, no sé quién es, pero hermano o hermana que nos escucha. Se escucha un eco, pero no se escucha, hermano o hermana que está en la línea. ¿No se escucha, hermano o hermana que está en la línea? Bueno, no, me parece que no, sale un eco de ahí. Bueno, el hermano o la hermana que está ahí en la línea, por favor, discúlpenos.
no sé si tenía alguna pregunta, pero no se puede escuchar bien. So, si alguno tiene una pregunta, por favor, lo pueden también hacer en el grupo del WhatsApp. No sé si también usted nos quiere acompañar en el grupo, ya que también hay muchos hermanos que pueden hacer también preguntas en el grupo. Pues, hermanos, ¿qué le parece si terminamos con una oración, ya que el tiempo se ha pasado, pero es tan lindo? Yo creo que el próximo miércoles hay que entrar en vez de las 8:30 a las 8 en punto más temprano, así tenemos un poquito más de tiempo para las preguntas. So, agradecemos a los hermanos que han estado con nosotros esa noche, hermanos, si podemos hacer una oración y entonces nos vamos a descansar y mañana seguimos. También pueden hacer sus preguntas que tengan, hermanos, sobre el tema de esta noche en correo electrónico, en el email, laverdadpresente@hotmail.com. laverdadpresente@hotmail.com. Ahí, con todo gusto, responderemos sus preguntas. Amén, amén. Ahí tenemos otro medio más. Amén, gloria a Dios. So, hermanos, si podemos terminar entonces con la oración y le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. ¿Quién ora? Usted, hermano, usted. Oremos. Amén. Nuestro Padre, gracias por este rato que nos regalas para llamarnos la atención a tan importante y tan trascendental tema en nuestras vidas. Amén. La hora de tu juicio que ha llegado, Señor. Y nosotros tan descuidados, tan indiferentes, tan desprevenidos como estamos en este mundo convulsionado, lleno de tinieblas y oscuridad. La hora de tu juicio ha llegado cuando la luz del santuario celestial debería estar iluminando nuestros rostros, nuestras vidas. Estamos cumpliendo la profecía de Isaías 66:2, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Alumbra nuestras mentes, llámanos más a menudo nuestra atención a estudiar estas cosas, a tenerlas claras, Señor, no solamente para nuestra experiencia y nuestra vida, sino para dar razón de ella a quien sea, a los que nos pregunten, a quien quieran inquirir acerca de nuestra fe, acerca de lo que creemos, acerca de este precioso mensaje, que podamos explayarnos, que podamos, Padre bondadoso, con gozo y con el resplandor de tu luz en nuestros rostros y en nuestra mente, dar la razón y dar, Padre bondadoso, la verdad al mundo para que muchos puedan creer en ti por la palabra nuestra. Amén. Te suplicamos que nos perdones, que nos limpies nuestros pecados, nuestra indiferencia, nuestra ingratitud, nuestra ignorancia, que es tantísima, Padre bondadoso, acerca de estos temas y de tantas cosas. Ayúdanos, oh Padre, a enseñar y enséñanos a enseñar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestras personas que se crucen con nosotros. Perdona nuestros pecados, limpia nuestras maldades, borra nuestras iniquidades. Concédenos una noche en paz, un reposo en paz y feliz. En el nombre de Cristo Jesús. Lo suplicamos. Amén, y lo agradecemos todo. Amén. Amén, Señor. Amén. Pues, hermanos, estamos despedidos y entonces mañana estamos nuevamente en la Iglesia del Aire. Pues bendiciones para todos y cerraremos la cadena en este mismo momento. So, Maranata, mis hermanos queridos. Bendecida noche.